El águila es el ave de mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, cuando tiene aproximadamente 40 años, deberá tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, sus uñas se vuelven blandas y es incapaz de cazar a sus presas para alimentarse. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra su pecho y no puede comer bien. Sus alas se vuelven pesadas y con sus plumas tan gruesas, volar se le hace muy difícil. En este momento de su vida, el águila tiene solamente dos alternativas: dejarse morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que puede durar hasta 150 días. Este proceso consiste en quedarse en un nido en un lado de una gran montaña y golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego se queda esperando que le vuelva a crecer y con él arrancará una a una las uñas de sus talones. Cuando los nuevos talones comiencen a crecerle, comenzará a arrancarse las viejas plumas. Aproximadamente, tras un proceso de 5 meses, el águila totalmente renovada será capaz de iniciar un vuelo que le dará 30 años más de vida. Recuerda, cuando te encuentres débil, agotado, desanimado, es aconsejable que puedas retirarte por un tiempo para desprenderte de todo aquello que ha llegado a ser una carga para ti, para renovarte y adquirir ese nuevo entendimiento que te permitirá contemplar la vida de otra manera. Jesús te dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, ascenderán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:29. Hola queridos hermanos, Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Hemos llegado a la última semana de este mes de abril, donde hemos estado conversando de un tema muy especial para todos nosotros, que es la esperanza. Agradecemos siempre durante este mes al pastor Rafael Andrés, que nos está proporcionando los temas, a todo el equipo de trabajo y a cada uno de los líderes de casas de fe a nivel nacional que están haciendo un trabajo semana tras semana importante. Recordarles que el viernes pasado hubo membresía y este viernes se termina el taller de membresía. Por lo tanto, las personas que usted llevó a ese taller, por favor, haga el esfuerzo de que no se pierdan esta segunda sesión el próximo viernes para que puedan ingresar a ser miembros de la iglesia. Recuerde que la membresía es el primer paso en la carrera de fe y que para algunos otros pasos más adelante será un requisito ser miembro de la iglesia para poder avanzar en esa carrera de la fe. Hoy vamos a hablar un tema que hemos denominado la esperanza en medio de la crisis. Y citamos un pasaje en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice la palabra de Dios: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. El profeta Habacuc estaba experimentando una situación de crisis, seguramente una situación también de crisis social, política, de altos impuestos, de una situación económica que está afectando sus finanzas personales, pero él está planteando que a pesar de la dura crisis que puede estar viviendo, su confianza, su esperanza, su gozo, su fortaleza, su alegría están en el Señor. Cita varias cosas que a veces nosotros también llegamos a enfrentar en nuestras vidas. Por ejemplo, una productividad muy mala, una economía que está por el suelo, una escasez de dinero, una falta de empleo, ¿verdad? Una situación política complicada, una situación que parece un desierto. Y sé que muchas veces podemos llegar a enfrentar situaciones como tal, y hay muchas personas que a diario tienen que pasar por una situación similar.
Es más, uno hoy por hoy le pregunta a alguien cómo van las cosas y el que mejor le responde es bien, ahí vamos, un poco difícil, la crisis del dólar, la crisis petrolera, y solo hablamos de crisis y de crisis que terminan afectando nuestras finanzas. Pero hoy queremos hablar a partir de este ejemplo, de este testimonio de Habacuc, cómo podemos tener esperanza en medio de la crisis. Así el panorama sea completamente contrario, usted puede sacar esperanza de la comunión que usted tiene con Dios. Hay 4 principios que quiero resaltarles el día de hoy. Lo primero que dice Habacuc: con todo yo me alegraré en el Señor. Ahora, cuando Habacuc resalta este todo, nos recuerda un poco aquel primer mandamiento que nosotros conocemos que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y sobre todas las cosas. La mayor fuente de esperanza o de desolación en la vida de una persona está en aquello que uno más ama. Lo que uno más ama se convierte en el motor de la vida de uno, pero ojo, también se puede convertir en la fuente de tristeza más grande. Por eso dice el dicho popular que la persona que más le puede hacer a uno sufrir es aquella que uno más ama, es la más cercana a uno. Y eso es totalmente cierto. Bien la persona o la cosa o lo que sea que amemos con todo nuestro corazón siempre nos causará alegrías muy grandes o nos puede causar dolores muy grandes. Por eso la Biblia nos motiva a amar al Señor con todo el corazón, ya que el Señor no nos defraudará, no nos fallará, no nos engañará, ¿verdad? No se lo roba, no se pierde en un negocio. Él es firme, permanente en nuestras vidas. Por eso cuando usted ama a Dios con todo su corazón, Dios se convierte en una fuente de esperanza para su vida constante, continua, que nunca desaparece. Nunca, sin importar las circunstancias, el hecho de que Dios sea el primer lugar en nuestras vidas hace que sea firme. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 21. Dice la palabra del Señor lo siguiente: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Así que cuide usted de qué es lo que usted más ama y haga a Dios el todo de su vida. Dele a Dios el primer lugar. El segundo principio que quiero transmitir con este ejemplo de Habacuc es: yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, la mayoría de veces el gozo de nosotros depende de las circunstancias, y es lógico que si tenemos una racha buena pues estemos felices, como también es lógico que si hay situaciones adversas llegue a aflicción a nuestro corazón, o bien que nuestros bolsillos estén llenos, pues vamos a estar más felices que cuando están vacíos. Aún así, debemos entender que aunque las circunstancias nos desalienten, nosotros debemos mantener nuestro gozo puesto en el Señor. Esa es la paz de la que habla la Biblia, que supera cualquier situación de este mundo. Sin importar lo que uno puede estar viviendo, la paz que Dios da permanece en el corazón de uno a pesar de las circunstancias. Recuerde aquel ejemplo cuando estaban presos Pablo y Silas. Luego de ser azotados y de ser maltratados, ellos fueron tirados a una cárcel y en la noche ellos cantaban alabanzas al Señor. Usted puede imaginarse esta escena: hombres golpeados, maltratados injustamente, deciden alabar el nombre del Señor y bendecirlo y cantar toda la noche. Y mientras ellos cantaban, dice que se abrieron las puertas de las cárceles y los dejaron libres. Y este es un secreto muy grande que nosotros podemos ver en las Escrituras. Usted lo encuentra en Hechos 16. Porque cuando usted esté en medio de la situación más adversa, como Pablo y Silas, cante al Señor, entone alabanzas, proclame las promesas que Dios le ha dado, porque estas promesas le aseguran que al final usted tendrá la victoria. Recuerdo una frase de Falcao cuando tuvo la lesión antes del Mundial: mientras muchos ven venir la lluvia, yo estoy viendo el arco iris. El tercer principio que queremos transmitir en esta ocasión es: el Señor es mi fortaleza. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos que sin Él nada podían hacer. Nosotros debemos tener claro que es muy diferente nosotros ir a enfrentar una situación adversa en nuestras fuerzas e irla a enfrentar con el poder de Dios. Cuando las situaciones son más grandes que nosotros, sin el poder de Dios nosotros no podremos hacer nada. Alejados del Señor nada podemos hacer. Yo recuerdo mucho aquella historia bíblica muy famosa del niño David contra el gigante Goliat. Y recuerdo de esta historia una frase muy particular de David. Él le dice al gigante: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina. Pero David le dice: yo voy a ti en el nombre del Señor. Y este fue el secreto de David,
si midiéramos las fuerzas de Goliat y de David, sus capacidades físicas, sabríamos que Goliat era mucho más superior, fuerte, capaz de lo que era David. Pero David tenía un secreto: iba en el nombre del Señor. Usted debe enfrentar la adversidad, la crisis, la situación difícil que puede llegar a su vida en el nombre del Señor. No solo en sus propias fuerzas, debe hacerlo en el poder de Dios, en las promesas que usted ha recibido de Dios en su palabra. Y lo cuarto que quiero resaltar en esta ocasión es una frase muy hermosa de Habacuc: Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Los ciervos tienen una capacidad en sus patas que les permiten escalar. Tal vez usted los ha visto, si pasa aquí por el Chicamocha, usted se da cuenta que verá ciervos por allá en unas alturas impresionantes que le da a uno la impresión de que van a caer en cualquier momento. Pero las patas de estos animalitos están diseñados para escalar, a pesar de que el desfiladero sea muy liso, sea muy peligroso. Ellos escalan y llegan a lo más alto. Y Habacuc dice que el Señor vuelve nuestros pies como de ciervas y nos hace llegar a las alturas, porque resulta que es muy diferente ver las circunstancias desde la altura a verlo en medio de ellas. Cuando usted lo ve en medio de ellas, la situación lo opaca, lo oprime, ¿verdad? Pero cuando usted sale de ellas y empieza a elevarse y a levantarse en medio de la situación, usted logra ver el panorama de manera diferente. Recuerde que Dios le ha dado la capacidad de escalar y de salir de cualquier situación que pueda rodear su vida. Usted tiene esos pies como de cierva que el Señor le permite levantarse y, sin importar cuán difícil sea la peña, escalarla y superarla. Usted tiene esa promesa del Señor en su vida. Recuerde aquella ocasión muy famosa donde Pedro anda sobre el mar. El Señor le dice a Pedro: ven de la barca, y Pedro se baja de la barca. Dice que miraba a Jesús fijamente y empezó a caminar sobre el mar, pero que en un momento empezó a ver las circunstancias, el viento, el mar, el agua, y empezó a hundirse. Cuando usted quite su mirada del Señor y empiece a confiar en las circunstancias, será muy probable que se pueda hundir. Pero si mantiene siempre su fe y su mirada puesta en Jesucristo, podrá caminar sobre las aguas y sobre las alturas y experimentará la victoria del Señor. Recuerde, si miras la tormenta, te hundes. Si miras a Dios, caminas sobre el agua. Tiene una confesión de fe en su material. Yo le invito a que la lea conmigo en voz alta. Señor Jesús, hoy me dispongo a alegrarme sea cual sea mi situación, porque no me has dejado ni lo vas a hacer, y esto pronto pasará. Amén. Querido hermano, quiero invitarle a que por favor nos escriba al correo que está apareciendo en pantalla en este momento. Para nosotros es de un gran gusto poder encontrar sus mensajes, sus aportes cada semana. Les animo a que vayan con toda la fuerza esta semana. Recuerden que el éxito está en la preparación y en el ánimo que uno le coloca a la casa de fe. Un abrazo, por favor, un saludo a todas las personas que asisten a su casa de fe. Les enviamos un cordial abrazo y muchas bendiciones. Hasta una próxima oportunidad.